Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Carreras Reyes y soy el coordinador de la Red de Economía Social y Solidaria y Cooperativismo del Movimiento Victoria Ciudadana. Para este primer boletín económico crítico me acompañan Frances Figarela García, delegada de nuestra red y educadora cooperativista, quien estará moderando la sesión de preguntas al final, y el doctor Ricardo Fuentes Ramírez, economista y catedrático asociado del Departamento de Economía en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, quien ofrecerá la presentación del primer boletín económico crítico. Este boletín se transmitirá en la página de Facebook de la Red de Economía Social y Solidaria y Cooperativismo y también se grabará para las personas que no pueden unirse hoy. La Red de Economía Social y Solidaria y Cooperativismo desea realizar unas sesiones con diferentes redes para dialogar y profundizar en el contenido del boletín y las posibles implicaciones que pueda tener para nuestras tareas en el Movimiento Victoria Ciudadana. El doctor Ricardo Fuentes Ramírez obtuvo su PhD en Economía en la Universidad de Massachusetts, con especialización en Desarrollo Económico, Sistemas Económicos Comparados y Economía Política. Sus áreas de investigación incluyen el desarrollo económico de Puerto Rico, la transformación institucional y la economía social y solidaria. También fue el pasado presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Ha participado como investigador en proyectos financiados por agencias federales y estatales. Ha publicado en revistas académicas arbitradas, capítulos de libros y volúmenes editados sobre temas de economía política, gobernanza y modelos de desarrollo en el sur global. Y también ha ofrecido conferencias sobre política económica y modelos de economía solidaria en Puerto Rico y el extranjero. Entre sus proyectos se destacan colaboraciones con la Junta de Planificación, el Instituto de Estadísticas y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Con eso les dejo al doctor Ricardo Fuentes Ramírez. Gracias, Carlos. Muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Voy a ir proyectando. Este primer boletín tiene el objetivo de discutir algunas de las estadísticas económicas recientes que, como vamos a ver a primera vista, pues se ven muy positivas y, ¿verdad?, esperanzadoras, pero sin embargo, cuando empezamos a profundizar un poco, podemos ver que no, ¿verdad? No, las cosas en la economía no son tan color de rosa como los datos a primera vista, ¿verdad? Podrían sugerir. El contenido es breve para, ¿verdad?, dar espacio a tener una sesión de preguntas después y como mencionaba Carlos, la idea es que esta pueda ser la primera de muchas conversaciones donde podamos discutir estas estadísticas económicas y noticias económicas en el contexto de nuestras diferentes luchas y espacios. Empezamos mirando estas dos gráficas. Estas gráficas ilustran el empleo y la tasa de desempleo desde el 2015 hasta el 2025. Lo primero que quisiera que noten, ¿verdad? La gráfica arriba, la del empleo, esto es el empleo total en Puerto Rico. Pueden ver que durante la primera mitad de la gráfica, desde el 2015 hasta el 2018 más o menos, el empleo se caracteriza más que nada por estancamiento, ¿verdad? Lo que los economistas llaman estancamiento secular. Tenía su sube y baja, podemos ver el pico donde cae cuando llega el huracán María, pero en términos generales se mantiene estancado por debajo, ¿verdad?, de 1 millón de empleos. Ahora, todo eso cambia a partir, sobre todo, del 2020. Vemos un primer pico después del 2019, pero después continúa después del 2020. Y esto se asocia directamente al doble estímulo de la asistencia pandémica, que recordarán que con la pandemia hubo un sinnúmero de desembolsos de asistencia federal pandémica. Y eso coincidió con el inicio del desembolso de los fondos de recuperación de María. Así que los fondos de recuperación de María tuvieron, ¿verdad?, un delay significativo, ¿no? ¿Verdad? No fue hasta 2019, 2 años después del huracán, que empiezan realmente a desembolsarse los fondos. Y ese inicio de la reconstrucción coincide con la inyección de los fondos de asistencia pandémica y vemos que a partir de ese momento el empleo ha crecido sustancialmente, sobrepasa, ¿verdad?, el millón de empleos y se ha mantenido creciendo, aunque se nota, pueden notar ya la parte de arriba a la derecha de la gráfica, una desaceleración. Pueden ver que ese boom inicial va desacelerando y al final de esa gráfica se va poniendo casi flat, ilustrando, ¿verdad?, que ese estímulo inicial, ¿verdad?, pues se ha ido desgastando.
En el caso de la tasa de desempleo, podemos ver que incluso desde antes de la llegada de ese doble estímulo de la asistencia pandémica y los fondos de reconstrucción, la tasa de desempleo ya venía bajando. Eh, y esto, ¿verdad? Fue una reducción significativa. Yo recuerdo cuando yo era estudiante de economía, los profesores siempre decían en mis cursos que la tasa de desempleo en Puerto Rico nunca bajaba del 10%, que era un desempleo estructural que nunca bajaba del 10%. Pero eso a mí me chocó, que ¿verdad? Podemos ver que bajó de 10%, que marcó un cambio, ¿verdad? En nuestra dinámica económica, lo que ha vencido por el periodo, ¿verdad? Moderno de nuestra economía. Y no solamente bajó por debajo de 10%, sino continuó bajando y ha llegado a ¿verdad? Casi 5%, que típicamente es a lo que uno aspira en una tasa de desempleo. La tasa de desempleo le llaman el desempleo friccional, es la tasa de 5%, que ¿verdad? Porque las personas a veces cambian de trabajo porque pues quieren simplemente un cambio de dinámica, y cambiar de trabajo no es necesariamente malo. Y ese cambio normal, típico, se aproxima al 5%, cosa de que cuando llegamos a una tasa de desempleo de 5%, los economistas entienden que es una tasa de desempleo saludable, de una economía saludable. Así que, de nuevo, a primera vista, pues uno diría, pues la economía de Puerto Rico va súper bien, ¿verdad? Tenemos un empleo que, aunque sea desacelerado, se ha mantenido creciendo, y tenemos una tasa de desempleo en un nivel ideal. Así que todo parecería que la economía va en buen rumbo, pero como veremos a continuación, ese no necesariamente es el caso cuando uno empieza a matizar y a profundizar en estos datos. Antes de entrar a eso, quería también compartir a primera vista cómo se ha comportado la compensación a personas empleadas en Puerto Rico. La compensación a empleados, una estadística bueno, un dato que mide la Junta de Planificación, y eso incluye no solamente los salarios que se le pagan a los trabajadores, sino también los beneficios marginales. Así que la compensación a empleados, ¿verdad? Pues te recoge tanto el salario como los beneficios. Y lo que les estoy mostrando es la compensación a empleados, la promedio por empleado, sin ajuste por inflación, desde el 2015 hasta el 2024. En este caso, podemos ver que eh, sin duda alguna también durante ese periodo de estancamiento económico iba bajando, pero con el doble estímulo de la asistencia pandémica y de los fondos de recuperación, vemos cómo aumenta significativamente esa compensación a empleado, o el promedio por empleado, y llegando a niveles mucho más altos de los observados durante los últimos años. Nuevamente, esto a primera vista, y como bien dice el título, sin ajustar por inflación. También hemos vivido unas tasas de inflación bastante altas de la pandemia para acá, así que como veremos en unos cuantos slides, ¿verdad? Hay que ajustar esa inflación para ver realmente cuál ha sido el impacto en el bolsillo de las personas. Por otro lado, además de la compensación a empleados, la Junta de Planificación también mide los ingresos procedentes de la propiedad. Así que todos los dueños de propiedades que generan ingresos a partir de esas propiedades, sean dividendos, alquileres o ganancias, pues eso se recoge en este dato de ingresos procedentes de la propiedad. Yo diría que en arroz y habichuela, ¿verdad? Podríamos llamarlo las ganancias del capital. Y en este caso podemos observar que ha habido un aumento mucho más marcado en el boom, ese estímulo de los fondos de recuperación en las ganancias del capital, y vemos que ha aumentado relativo a sus niveles en el 2015 en un 19%. Si doy para atrás un momento, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras, vemos que ahora mismo esa compensación a empleados está un 7% más alto de lo que estaba en el 2015. En el caso del capital, o los dueños de propiedades, tenemos que eso está en un 19% más alto que el nivel en el 2015. Nuevamente, esto es sin ajustar por inflación, pero aún sin hacer esos ajustes de inflación, ya empezamos a ver que la recuperación ha sido desigual. Ahora entremos a la mirada crítica. El primero, ¿verdad? Destaco, ahora en esta gráfica estoy mostrando ese cambio en el empleo, pero descompuesto por
part-time y full-time. ¿Cuánto de ese empleo ha sido a tiempo completo, que es las líneas naranjas? ¿Y cuánto de ese cambio en el empleo ha sido a tiempo parcial, que es la línea azul? Y también muestro el cambio en las personas desempleadas. Empecemos con la primera mitad de la gráfica, ¿verdad? La primera mitad de la izquierda. Noten que del 2015 al 2019, el empleo a tiempo completo aumentó en 12.000 empleos. En el caso del empleo a tiempo parcial, aumentan 1.000 empleos. Y en el caso de las personas desempleadas, se reduce en 64.000. Entonces, aquí ya un primer dato importante, ¿verdad? Porque vemos que cómo es posible que solo se crean 13.000 empleos, pero el número de personas desempleadas baja en 64.000 cuando solo se crearon 13.000 empleos. Pues la respuesta está en la migración y el desplazamiento económico. Así que ya empezamos a ver que sí, la tasa de desempleo venía reduciéndose incluso desde antes de los fondos de recuperación, pero esa reducción en la tasa de desempleo no estaba asociada a crecimiento y desarrollo económico, estaba asociada a la emigración, es decir, a que gran parte de esas personas desempleadas pues se mudan para Estados Unidos, así que tenemos ese desplazamiento ¿verdad? Por razones económicas y es eso lo que está moviendo, ¿verdad? Esa reducción en la tasa de desempleo. Disculpe. Si seguimos al próximo periodo, vemos que este es el periodo entre el 2019 y el 2022. Y podemos ver que aquí sí, sin duda alguna, hay un aumento significativo en el empleo y en el empleo a tiempo completo. Así que vemos que del 2019 al 2022 sube el empleo a tiempo completo en 121.000 empleos. En este periodo se reduce el empleo a tiempo parcial en 25.000 empleos. Se continúa reduciendo el número de personas desempleadas en 6.000. Pero de nuevo, ¿verdad? Sin duda alguna es notable, ¿verdad? El aumento en la cantidad de empleo y que haya sido, ¿verdad? Mayormente en empleo a tiempo completo. Si hay una lección quizás que podemos sacar de este periodo en nuestra historia económica reciente, es que evidentemente el gasto público funciona mejor que la austeridad. Y que Puerto Rico, incluso desde antes de la Junta, la política que ha predominado en el gasto público ha sido una de austeridad. Y en este periodo, sin duda alguna, relacionado a los desastres, pero debido a los desastres, pues hay un aumento en el gasto público, así que se da incluso la verdad, la Junta da una pausa a muchas de sus políticas de austeridad durante los desastres, y tenemos todo este estímulo y este aumento al gasto público, y podemos ver evidentemente que la política de gasto público sí estimula la economía y sí tiene un impacto positivo, sobre todo, ¿verdad? En comparación con las políticas de austeridad. Sin embargo, si continuamos a este último periodo de 2022 a 2025, podemos ver nuevamente lo que hablábamos de la desaceleración. Así que se ha desacelerado ese crecimiento en el empleo y no solamente, ¿verdad? Se ha desacelerado, también vemos que hay un cambio significativo en la composición de los empleos que se están creando. Ahora, en este último periodo, ¿verdad? El 2022 al 2025, se crearon 66.000 empleos a tiempo parcial y solo 8.000 empleos a tiempo completo. Y vemos que nuevamente el desempleo ha vuelto a aumentar, el número de personas desempleadas aumentó en 9.000. Así que aquí donde no solamente es la desaceleración de la creación de empleo, es que para colmo los empleos que se están creando son a tiempo parcial. Una posible implicación es que lo que estamos observando es que los patronos se están inclinando al empleo parcial para mitigar el impacto de los aumentos en el salario mínimo. Puerto Rico, como sabemos, ha tenido unas rondas de aumento en el salario mínimo y han sido unos aumentos significativos, ¿verdad? Yo creo que no se puede, ¿verdad? Hay que destacar la victoria y el logro que fue que en Puerto Rico se aumentara el salario mínimo a 10.50, ¿verdad? Yo creo que fue un contexto donde incluso teníamos
a economistas solidarios y progresistas diciendo que la economía no aguantaba más de 8,50 y sin embargo vemos que de hecho, y aquí, ¿verdad?, es clave el rol que jugó Victoria Ciudadana en la legislatura en colaboración con el PIB para que se lograra ese aumento en el salario mínimo, de que fue una victoria. Sin embargo, podemos ver que los patronos reaccionaron a esa victoria, a ese aumento en el salario mínimo, moviéndose a enfatizar más cambios en el empleo a tiempo parcial o part-time. Si miramos nuevamente las gráficas de compensación a empleados y veremos ahora también la de ingresos procedentes de la propiedad, ahora la estamos mirando ajustada a inflación, cosa de que da una mirada mucho más precisa de cuál ha sido el impacto en el bolsillo de las personas en cuanto han sentido, ¿verdad?, estos cambios en compensación o en salario. Y podemos ver que ha sido mucho más moderado. Para empezar, que desde el 2015 al 2022 se ve que se redujo, así que incluso los aumentos que se observaron en la gráfica anterior, la inflación se los comió en gran parte. Y sin duda sí podemos ver que del 2022 al 2024 hay un aumento de 3%, que como decimos real, ¿verdad? Está ajustado a inflación. Pero a pesar de ese aumento real de 3% de 2022 a 2024, aún eso se mantiene un 8% por debajo del nivel que estaba en el 2015. O sea, de que la compensación que reciben nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras se ha mantenido reduciéndose y aunque, de nuevo, aunque hubo un leve aumento del 2022 a 2024, se mantiene significativamente por debajo de lo que era en el 2015. Cuando miramos el caso de los ingresos procedentes de la propiedad o las ganancias del capital, vemos que el impacto de los fondos de recuperación fue mucho más marcado y aunque se bajaron en esos últimos años, podemos ver que del 2020 al 2024 como que cae un poco, en parte posiblemente por el efecto redistributivo del salario mínimo, todavía se mantienen 2% por encima de su nivel relativo a 2015. Así que nuevamente, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras, la compensación que reciben en el 2024 está un 8% por debajo de lo que estaba en el 2015. En el caso de los patronos, los propietarios, eso está un 2% por encima de sus niveles del 2015. Así que aquí estoy mostrando la junta, son las mismas que acabamos de ver, pero poniéndolas, ¿verdad?, una encima de la otra, ¿verdad? Yo creo que estamos observando en los datos la lucha de clases en práctica. El salario mínimo tuvo un impacto redistributivo positivo para la clase trabajadora, y se ve sobre todo en esos últimos años de la gráfica, pero los patronos han respondido optando por un mayor empleo a tiempo parcial. Y sin duda alguna, el efecto neto ha sido que los patronos han logrado absorber la mayoría de los beneficios de la reconstrucción. Si miramos el cambio del 2018 al 2024, los ingresos procedentes de la propiedad han aumentado en un 7% y en el caso de los trabajadores y las trabajadoras o las personas empleadas, pues se ha reducido en un 3%. Así que poniéndolo todo junto, pues sin duda alguna, a primera vista, el empleo ha aumentado y la tasa de desempleo se ha reducido. Sin embargo, la tasa de desempleo se ha reducido y es mayormente por el efecto de la migración. No necesariamente fue porque la economía estaba mejorando. Gran parte de la caída en la tasa de desempleo se asoció a la migración o al desplazamiento de las personas que querían, ¿verdad?, en edad de trabajar o que estaban buscando oportunidades de empleo afuera. En el caso del empleo, sí ha aumentado, pero ese aumento, uno, respondió a los fondos de recuperación que, como sabemos, ¿verdad? Pues tienen fecha de expiración. Los fondos de recuperación eventualmente se van a acabar. Y en efecto, ya estamos viendo esa desaceleración porque ya los fondos de la pandemia en gran medida se han gastado. Así que, o sea, se han desembolsado del todo. Así que lo que queda es los fondos de reconstrucción.
Y al ritmo que van esos fondos de reconstrucción, pues sin duda alguna el efecto se diluye significativamente y por eso vemos que se está desacelerando ese impacto en el empleo. Así que el boom en el empleo relacionado a la reconstrucción, yo creo que ya vimos lo mejor de eso. De aquí en adelante se mantendría quizás estable y cuando se agoten esos fondos, pues podríamos empezar a ver una reducción en ese empleo nuevamente. Y de mayor preocupación aún es cómo ha cambiado la composición del empleo durante los últimos años, donde no solamente se ha desacelerado, sino que encima de eso ha habido un mayor movimiento hacia el empleo a tiempo parcial, posiblemente para mitigar el impacto del salario mínimo y en la misma lógica, ¿verdad?, de los patrones de tratar de reducir lo que tienen que gastar en beneficios a los trabajadores y las trabajadoras. Quería aprovechar, ¿verdad?, el espacio para de una vez atarlo a lo que está sonando en las noticias de temas económicos, para ponerlo también en ese contexto y poder también tener ese espacio para discutir y reaccionar a lo que estamos observando en las noticias. Una de las cosas que se ha discutido mucho recientemente es la idea de extender los beneficios de Ley 22 a personas puertorriqueñas. También se ha estado discutiendo mucho el tema el impuesto al inventario y también que ha habido un retorno de inversión de farmacéuticas en Puerto Rico, en gran medida tratando de ¿verdad?, eludir los aranceles de Trump. Pues muchas farmacéuticas han vuelto a mirar hacia Puerto Rico para tratar de librarse, ¿verdad?, de todo el caos de aranceles que está creando, ¿verdad?, la administración de Trump. Yo creo que brevemente para comentar y empezar la conversación, pero la idea es que continuemos hablando de estos temas. Yo creo que, por un lado, esta idea de no cobrarle a los ricos, porque eso ayuda a que estimule la economía, ¿verdad? Pues es lo que en economía se conocía como trickle down economics, es la noción de que tú no le cobras a los más ricos porque si se acumula riqueza en el tope, esa riqueza eventualmente va a gotear sobre el resto de nosotros. Yo creo que, sin duda alguna, toda la evidencia ha demostrado que el trickle-down economics no funciona, ¿verdad? Estados Unidos, desde que se movió a trickle-down economics con Ronald Reagan en los 80, ha visto cómo su economía ha crecido mucho más lento que en periodos anteriores, ha disparado sus niveles de desigualdad. Y yo diría que la mayoría de la literatura del desarrollo económico sugiere que esa noción de que si tú les reduces impuestos a los ricos, ellos van a crear empleos con ese dinero extra que les dejaste en el bolsillo, pues que es totalmente un mito. Lo que suele suceder es que disparan los niveles de desigualdad. Y lo que sí se ha documentado en la literatura es que altos niveles de desigualdad estancan la economía. Así que lo que suele ocurrir cuando se hacen políticas como esta es que se dispara la desigualdad y se estanca el desarrollo económico. Por otro lado, en este tema del impuesto al inventario, yo creo que algo que también en Puerto Rico hemos aprendido una y otra vez es que en Puerto Rico cualquier parcho que se le ponga al sistema se le llama reforma contributiva. Y esa noción de seguir poniéndole parcho al sistema contributivo en lugar de hacer una reforma profunda a todo el sistema, no funciona. Yo creo que a todas estas propuestas, ¿verdad? En mi opinión, yo creo que la respuesta debería ser que ya basta de parcho al sistema contributivo, lo que necesitamos una reforma a todo el sistema y que sea una reforma basada en progresividad, en aumentar las tasas contributivas a aquellas planillas por encima de $150,000, a aumentar los impuestos a la propiedad, el impuesto a la propiedad a las viviendas de lujo y a simplificar el sistema eliminando todo el despilfarro de gastos tributarios o de exenciones contributivas. Finalmente, con este tema de este nuevo interés, ¿verdad? Este retorno a mirar a Puerto Rico como destino de las farmacéuticas, creo que de nuevo, ¿verdad? Se supone que hubiésemos aprendido de todo el periodo 936 que cuando uno tiene ese empleo dependiente de capital foráneo y que no se eslabona con nuestra economía local, que no es suficiente, que no es suficiente para lograr un desarrollo económico sostenido o endógeno sostenible. Así que es más de lo mismo, lamentablemente, y no he visto, ¿verdad?, señales de que
en esta ronda se quiera abordar el tema de la inversión foránea de una manera diferente, donde haya un énfasis en que se eslabone con la economía local, donde se usen insumos hechos en Puerto Rico, donde haya transferencia de conocimiento a empresas puertorriqueñas. Al contrario, ha sido más de lo mismo y similarmente mucho énfasis en los incentivos contributivos que les ofrecieron para que vinieran aquí. Que nuevamente, ¿verdad? Es parte, ¿verdad? De una misma lógica de desarrollo que no logramos superar, donde la única palanca de desarrollo que muchas veces se le ocurre al gobierno es la de exenciones contributivas. Y de nuevo, el resultado de eso ha sido un gobierno fiscalmente frágil que a su vez lo que nos hace difícil salir de la mentalidad de la austeridad. Y hasta aquí mi presentación. Lo dejo ahora al espacio por si hay preguntas. Nerja, en Facebook Live hay preguntas. La forma en que vamos a manejar las preguntas es a través del chat. Si por favor tienen preguntas dentro del Zoom, es por el chat. Y si es en Facebook Live, Nerja va a leer las preguntas. Nerja, si puedes abrir el micrófono y me dices si hay preguntas. La pregunta de la compañera Lisa es, perdón, de Salvador, es ¿qué duración tienen los empleos permanentes y los parciales? No estoy seguro a qué te refieres con duración, pero al menos volviendo a cómo se miden, ¿verdad? Pues en el caso del Departamento del Trabajo, los miden con, ¿verdad? Aquellos trabajos que sean más de 35 horas a la semana, los están categorizando como empleo a tiempo completo. Si son menos de 35 horas, es tiempo parcial. O si te referías, ¿verdad? A una vez que se crea el empleo, cuánto dura, ¿verdad? Después de creado, ¿verdad? Y ahí es difícil, ¿verdad? Precisar, ¿verdad? Porque va a variar del tipo de empleo. Yo creo que lo que está, al menos si estamos mirando los de la reconstrucción, eh, vemos que muchos de esos empleos fueron en servicios profesionales y directamente en el área de construcción. Y en esos casos, ¿verdad? Pues yo creo que muchos de ellos no durarán 10 años una vez continuada ¿verdad? El fin de la reconstrucción. ¿Cuánto va a durar la reconstrucción? Yo he visto algunos estimados que lo colocan como para el 2035, que de aquí al 2035 se entiende que lo que se va a hacer, los fondos van a durar hasta ese momento y lo que no se ha usado en ese momento es posiblemente que lo recojan. Así que ese boom de empleos, pues de nuevo, yo creo que como estamos viendo ya se está desacelerando, así que yo creo que no vamos a ver mucho empleo adicional creado y hasta cuándo va a durar, pues los estimados quizás optimistas lo colocan a que podrían estirarse hasta el 2035. Pues una vez de ahí en adelante, ¿verdad? Es posible que ya los trabajos de reconstrucción estén culminando y pues eso ya podamos empezar a ver esa caída nuevamente. Ricardo, hay dos preguntas, una de Carlos y otra de Lisa. Y ambas, perdóname, déjame ponerle play al record.
Ricardo, hay dos preguntas, una de Carlos y otra de Elisa, y yo creo que están relacionadas. Dice, las personas que trabajan más de un trabajo, ¿se contempla en la tasa de empleo también? Y Lisa dice, duda sobre cómo se contabiliza el empleo y desempleo. Si una persona con varios empleos, digamos, 3, ¿se cuenta como una persona o como 3 personas? Se cuenta como una persona. Así que si tú tienes varios empleos, ¿verdad? O lo que los economistas llaman el pluriempleo, si una persona pluriempleada solamente se cuenta una vez en el dato de empleo. Eso sí, ¿verdad? Yo creo que uno puede. No hay muchos datos en Puerto Rico sobre el pluriempleo y es lamentable porque eso es una señal también de una situación económica difícil. Cuando una persona necesita tener más de un empleo para poder tener, ¿verdad? Para poder pagar sus cuentas, pues eso no es una buena señal. Y sin duda alguna sabemos que en Puerto Rico ese es el caso y que muchas personas tienen varios empleos a tiempo parcial para lograr tener ¿verdad? Un nivel de ingreso, ¿verdad? Que le ayude a sobrevivir, a subsistir, pero no he visto que se publiquen datos de pluriempleo, ¿verdad? Pero sí sabemos que es una realidad, pero respondiendo directamente a la pregunta, pues se cuenta solo una vez, no hay doble conteo de la persona si tiene más de un empleo. Gracias, Ricardo. Carlos, si no hay preguntas en el Facebook, ¿puedes cerrar la sesión con tu despedida? Bueno, bueno, con eso entonces, si no hay más nada, ¿verdad? No hay más preguntas, pues concluimos nuestro primer boletín económico crítico. Quiero darle las gracias al doctor Ricardo Fuentes Ramírez y a Frances Figarela también por moderar la sesión de preguntas aquí al final. Espero que hayan aprendido mucho con esta presentación y les invito a que reaccionen, comenten y compartan. Y espero verlo entonces en la próxima edición del Boletín Económico Crítico. Así que tengan buenas noches.